Seguimos con los autónomos y pymes del comercio denuncian las falsas rebajas de las grandes cadenas durante el Black Friday. Los autónomos y pymes del comercio denuncian la competencia desleal de muchas grandes plataformas durante el Black Friday a las grandes campañas de publicidad de publicidad que suman falsas rebajas y otras prácticas ilegales en el Black Friday. Vamos a explicaros todo esto. El Black Friday concentra ya el 66% de todas las compras entre octubre y fin de año en nuestro país y el consumidor español gastará este año unos 210 euros de media, según el último informe de OBS Business School. Los compradores han interiorizado hasta tal punto esta fecha que muchos paralizan sus compras durante semanas a la espera del supuesto gran descuento. El entusiasmo de los consumidores contrasta con la creciente preocupación de miles de autónomos y pequeños comercios que deben igualar o intentar igualar promociones que no pueden permitirse. Competir con gigantes que despliegan campañas masivas de publicidad y lidiar con prácticas fraudulentas. En lo que denuncian desde la Confederación Española de Comercio CED, para los pequeños comercios a los que representan, el Black Friday se ha convertido en una semana y un mes negro. El pequeño comercio vende menos durante las semanas previas al Black Friday. El primer problema aparece antes incluso de que llegue el cuarto viernes de noviembre. Los comerciantes notan que las ventas se paralizan porque la gente sigue pensando que es mejor comprar en el Black Friday. Esa espera deliberada reduce de forma drástica la facturación de las semanas previas y se prolonga durante días, porque las grandes cadenas y plataformas digitales han convertido lo que era un día de oportunidades en semanas de ofertas imposibles de igualar para el pequeño comercio. La capacidad de llegar al consumidor de las grandes plataformas es muy potente. Se comenta que llegar digitalmente con presupuesto es mucho más fácil. Aún así, el pequeño comercio acaba sumándose a una campaña diseñada por y para los grandes operadores, porque el consumidor ya la ha interiorizado con la apertura real de la Navidad. Los autónomos del comercio denuncian que no pueden competir con los grandes descuentos. Los autónomos del comercio consideran que la competencia llega desvirtuada de origen, pues tal como se lamenta. La capacidad de hacer grandes promociones es mucho más limitada. El representante del pequeño comercio, frente a las grandes plataformas que trabajan con volúmenes millonarios, productos gancho o acuerdos internacionales, ellos solo pueden renunciar a sus ya de por sí estrechos márgenes. En las últimas campañas, este desequilibrio se ha agravado con el uso intensivo de estrategias digitales, remarketing, algoritmos, inteligencia artificial que provocan un bombardeo constante de estímulos al consumidor y a los que los pequeños operadores no tienen acceso. En este sentido, se denuncia que hay plataformas en las que entras y pareces un ser humano cautivo porque te están acosando permanentemente durante muchísimo tiempo. Las pymes del comercio alertan del aumento de falsas rebajas y sanciones poco eficaces. A esta situación se suma la proliferación de prácticas ilegales con falsas rebajas, precios inflados días antes del descuento o promociones ficticias. Aunque el Ministerio de Consumo constató que el 70% de las ofertas analizadas en 2023 eran falsas o engañosas para el presidente de la Confederación Española de Comercio, la respuesta del gobierno es suficiente para frenar los abusos, ya que si multan con 300.000 euros y el beneficio es infinitamente mayor, les sale a cuenta. Aunque les pillen, da igual, pagan y ya está. En este sentido, el pequeño comercio reclama que se incrementen las sanciones para que sean realmente disuasorias, como ocurre ya en Francia, con importes cercanos a los 100 millones de euros para los incumplidores, mientras que en España es un chiste. En estos casos, además, el presidente de la CE sostuvo que el consumidor tiene todo el derecho del mundo a estar informado de las empresas que han vulnerado sus derechos. Sin embargo, los nombres de las plataformas infractoras no se hacen públicos, algo que consideran injustificable porque la Ley de Protección de Datos no le pide, y estamos hablando de personas jurídicas y recalcamos que el consumidor está por encima. Por todo ello, mostramos malestar afirmando que tenemos un gobierno muy blando con los grandes operadores y demasiado duro con los pequeños. La campaña de Navidad determina la supervivencia de miles de pequeños comercios. En la práctica, el Black Friday es el inicio de las compras navideñas, por lo que si es muy fuerte, la campaña de Navidad no va a serlo porque el presupuesto del consumidor es el mismo. Para sectores estacionales como juguetes, colonias o electrónica, el presidente recuerda que diciembre determina la supervivencia del pequeño negocio y puede marcar la diferencia entre hacer el año o perderlo. Resume el sentido del comercio local con una frase que sintetiza esta desigualdad. En definitiva, estas estrategias perjudican a quienes están haciendo bien las cosas y no tienen capacidad económica para luchar contra operativas fraudulentas. Mientras el consumidor celebra grandes supuestos descuentos, el pequeño comercio lucha por sobrevivir en un escenario donde la normativa se aplica de manera laxa a los grandes y estricta a quienes sí cumplen con sus obligaciones. El resultado a juicio del presidente es un Black Friday que, lejos de ser una fiesta del ahorro, se ha convertido en un mes negro para los que sostienen el comercio de proximidad en España.
Acabado este tema, vamos a pasar al de los nuevos tipos en el impuesto de sociedades a partir de enero. ¿Cuánto pagarán las pymes según su facturación? Los pequeños negocios podrán aplicar a partir de enero de 2026 distintas rebajas en el impuesto de sociedades. Estos son los tipos que tendrán que abonar en sus pagos fraccionados y en la declaración anual, dependiendo de cuánto facture. En los últimos años, el Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha distintas rebajas fiscales para los pequeños negocios en el impuesto de sociedades. De hecho, en la última reforma aprobada en 2024 se introdujo por primera vez la distinción entre pyme y microempresa. Y a partir del año que viene entrarán en vigor todas estas rebajas, que son aún mayores para los negocios que facturen menos de 1 millón de euros al año. Según explican fuentes de la agencia tributaria, en 2025 todavía conviven dos reformas fiscales que rebajan los tipos que deben pagar los pequeños negocios en el impuesto de sociedades. Por un lado, está en vigor la primera rebaja que entró en vigor hace 2 años y que redujo 2 puntos porcentuales el tipo a pagar por todas las pequeñas empresas. Estas reducciones aún se notarán en la próxima declaración anual que presenten los pequeños negocios a mediados de 2026. Después, a finales del año pasado, entró en vigor una segunda rebaja con la que se pusieron en marcha reducciones todavía mayores. Es el caso de las microempresas, podrían llegar a pagar hasta 8 puntos menos que el resto de negocios. Esta reducción tiene efectos desde 2025 y se va a empezar a notar tanto en la próxima declaración anual como en los pagos fraccionados que harán miles de negocios a principios de año. Rebajas en el impuesto de sociedades para las empresas a partir de enero. Tipos que pagarán las pymes en la próxima declaración anual del impuesto de sociedades. Tipos que pagarán las pymes en declaraciones trimestrales de 2026. Próximos tipos a aplicar en 2027. Y siguientes años, otras rebajas en vigor para los pequeños negocios. Rebajas en el impuesto de sociedades para las empresas a partir de enero. Con la reforma introducida a finales de 2024 se puso en marcha un sistema transitorio que va bajando cada año los impuestos que tienen que pagar las empresas hasta 2029. Para los negocios más pequeños, estas reducciones terminan recortando hasta un 8% sus tipos aplicables. Ahora mismo los pequeños negocios podrían aplicar distintas rebajas dependiendo de la declaración que representen y de su tamaño. En caso de que declaren el supuesto de sociedades a través del modelo anual, pagarán entre un 21% y un 24% según los ingresos que declaren. Y si presentan sus impuestos de forma trimestral, los tipos les podrían bajar hasta el 19%. Tipos que pagarán las pymes en la próxima declaración anual del impuesto de sociedades. En primer lugar, la nueva reforma fiscal incluye una reducción de los tipos que pagan en el impuesto de sociedades de las micropymes. Es decir, los negocios que facturan menos de 1 millón de euros al año. Se trata de la primera vez que se incluye el concepto de micropyme en la normativa. Hasta ahora estas empresas ya tributaban al 23%, 2 puntos por debajo del tipo general. Sin embargo, ya a partir de 2025, en la declaración que presentarán en 2026, pagan menos en el impuesto de sociedades. Los tipos para los negocios que facturen menos de 1 millón de euros en la declaración anual del año que viene serán los siguientes. Por los primeros 50.000 euros pagarán un 21%. Entre esta cantidad y 1 millón de euros, las micropymes tributarán al 22%. En el caso de las empresas que facturen más de 1 millón y menos de 10, este 2025 han estado sujetas a un tipo de 24% que será el que tendrá que aplicar en la próxima declaración anual del impuesto de sociedades. Tipos que pagarán las pymes en declaraciones trimestrales de 2026. Por otra parte, los negocios podrán aplicar ya en 2026 los nuevos tipos reducidos en los pagos fraccionados del impuesto de sociedades. Estos adelantos deben presentarse en abril, octubre y diciembre mediante los modelos correspondientes. A partir de 2026, las micropymes y pymes podrán beneficiarse de la reducción progresiva de tipos que se irá aplicando año a año a 2029. En concreto, para los periodos impositivos iniciados en 2026, los tipos serán los siguientes. Para micropymes, con una facturación inferior a 1 millón de euros, por los primeros 50.000 euros de base imponible, 19%, por el resto de ingresos hasta el millón, 21%, para el resto de pymes entre 1 y 10 millones de facturación, tipo general reducido, el 23%. En los próximos tipos a aplicar en 2027 y siguientes años, estas rebajas continuarán ampliándose durante los próximos años como parte del calendario de reducción fiscal previsto en la reforma aprobada. Así, en el caso de las micropymes, el texto recoge una reducción paulatina en el tipo que pagan el impuesto de sociedades durante los próximos 3 años. A la rebaja planteada para 2026 le seguirán las siguientes. 2027, los primeros 50.000 euros tributarán al 17% y el resto al 20%, siempre que la facturación total de negocio no supere el millón de euros. Por su parte, las pymes, aquellas que facturan entre 1 y 10 millones de euros, verán durante los próximos años cómo el tipo impositivo que pagan en sociedades se va reduciendo un punto en cada declaración. En 2027, el tipo impositivo para estas sociedades se reducirá al 22%. En 2028, los negocios que facturen entre 1 y 10 millones de euros ese año pagarán un 21% en el impuesto de sociedades. En 2029, finalmente, las pymes pagarán un 20% en el impuesto de sociedades dentro de 5 años. Otras rebajas en vigor para los pequeños negocios. Además de las reducciones específicas para micropymes y pymes, sigue en vigor la Ley 28/2022 de Startups, que amplió el tipo reducido del 15% a nuevas categorías de empresas. Este tipo podrá aplicarse para los negocios de reciente creación durante el primer año en que obtengan beneficios los 3 siguientes. Las empresas emergentes, que también podrán tributar al 15% durante 4 ejercicios siempre que cumplan los requisitos de innovación y riesgo tecnológico establecidos en la ley.
Quedan excluidos, sin embargo, los negocios cuya actividad económica sea a continuación de otra ya existente o cuando uno de los socios hubiera desarrollado previamente la misma actividad de forma individual con una participación superior al 50%. La normativa considera empresa emergente aquella cuya actividad tenga un claro componente de innovación orientada a resolver un problema o mejorar una solución existente mediante productos o servicios sustancialmente nuevos o mejorados y que asuma un riesgo tecnológico industrial o incluso de modelo de negocio.